Ana Orozco, buenos días. Pili, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar de esta importancia del cabello en la imagen pública. ¿Cuál es la fuerza del cabello para esta imagen? Pues sí, muy importante. La imagen es un tema importantísimo. A veces lo dejamos un poquito de lado porque pensamos que es algo meramente estético y superficial, Sí. Pero no. La imagen tiene una profundidad importante. ¿Por qué? Porque habla de nuestra personalidad, habla de quiénes somos, de lo que transmitimos al mundo de acuerdo a cómo nos vemos. Es por eso que la imagen también tiene su importancia. Y bueno, el cabello es algo que las personas ven en primer lugar junto con las manos y la sonrisa. Entonces, Mira. tenemos que cuidar mucho. Y los zapatos vienen en un tercer lugar, entonces ya para que sepamos que es en el orden de Hay que aparición. tomar nota. ¿Y cuál es esta importancia de mantener nuestro cabello pues bien peinado, pero también con un buen color? Mira, es muy importante lo que mencionabas de las canas. Las canas a veces llegan a ser un problema, no importa la edad. Hay mujeres que empiezan a tener canas desde los 17 años. Sí. Entonces, hay que tener cuidado de que si deseamos que nuestro cabello se vea muy bien, bueno, y no lo teñimos, pues cuidar que siempre esté teñido. No de que, bueno, me lo pinto un día sí, 2 meses no, y así. Entonces, tenemos un producto que es maravilloso, Garnier Nutris Ultra Cobertura, que va a cuidar este detalle de que las canas estén perfectamente cubiertas, como decías, que no haya canas rebeldes, porque Sí. si hay cabello que es muy complicado que cubra las canas, tenemos 7 tonos que se van a cubrir perfectamente sin mayor problema y que nos va a durar un poco más de un mes. Entonces eso es algo muy importante, que el cabello si no lo pintamos, no lo pintemos realmente, no dejemos de que de repente se vea por ahí la raíz o una que otra canita, no, que esté perfectamente pintado. Si decidimos por otro lado dejarnos las canas, está muy bien, está perfecto, pero sí cuidando nuestro corte, nuestro peinado, pero decidamos, ¿canas o no canas? Claro, si te lo vas a pintar, que tengas la disciplina de hacerlo de acuerdo a como te recomienden, ¿no? Cada mes, cada 2 meses, ¿cada cuánto es recomendable o cada mujer es diferente? Sí, cada mujer es diferente porque hay mujeres que les crece el cabello rapidísimo, tal vez 1,5 centímetros en 15 días. Sí, Exactamente. sí. Entonces ya a los 15 días ya tienen mucha raíz. Y hay mujeres que les crece a lo mejor medio centímetro cada mes. Entonces es diferente. Pero sí, si vemos que nuestro cabello ya comienza a tener raíz, sí mejor cubrirnos las canas para vernos pues en mejor condición, que nos veamos Más como más pulcras. profesionales, más Claro. pulcras, exactamente. Claro, y es que a veces hay canitas que son pocas, pero esas canas pues parecen de repente antenas. Exactamente. Y no las puedes peinar y entonces pues sobresalen. Así es. Y bueno, este tinte, el beneficio que tiene, aparte de que nos cubre las canas, es que no vamos a perder esta nutrición en nuestro cabello. Nuestro cabello Claro. se va a ver nutrido, se va a ver fortalecido, se va a ver saludable, aunque esté sometido a procesos químicos. Que eso también siempre lo buscamos las mujeres, porque luego nos da miedo pintarnos el pelo, sobre todo para las que pues han permanecido durante mucho tiempo con su tono original y deciden pintárselo cuando comienzan a salir las canas. Ay, les da miedo que se vaya a maltratar, ¿no? Claro, es que antes era así, pero ahora con la tecnología de este tinte, bueno, va a ser muy difícil que se maltrate o va a ser imposible. ¿Por qué? Porque tiene extractos naturales que van a permitir que el cabello se vea como si tuviéramos 15 años o menos. Y bueno, también es importante que haya esta pues disposición de los colores, ¿no? Que también podamos jugar un poco con cambiar de look, ¿no? Así es. Nosotros, como te comentaba, vamos a tener 7 tonos con estos tintes. Vamos a tener desde el negro más profundo hasta el rubio más claro. Entonces vamos a poder jugar con esta gama de colores y obteniendo la cobertura de canas, que nuestra imagen pública se vea muy favorecida, que nosotras nos veamos profesionales, lo que nosotros deseemos a través de nuestro cabello, porque el cabello, bueno, a través del tiempo siempre ha tenido como este misticismo que evoca, bueno, poesía, literatura y de todo. Sí. Entonces, es importante que lo cuidemos y que sepamos de que nuestra imagen pública va a depender mucho también por cómo se vea nuestro cabello. Y bueno, tenemos regalos para la gente que nos ve.
Así es, Pili. Bueno, no podemos olvidar a nuestras amigas. Vamos a tener 3 kits por redes sociales y 3 kits para las que todavía no se unen a las redes sociales a través del teléfono. Y bueno, los kits que vamos a tener, es importante que mencionen qué tono de cabello traen, porque sí vienen dependiendo de qué tono de cabello o tienen o quieren. Entonces también es importante que mencionen cuando manden su tweet. Yo quiero rubia o yo soy rubia, en fin, para que no les vayamos a mandar el kit equivocado. Claro, para que sea el tono de su preferencia. Y bueno, hablando de los tonos, entonces están disponibles negro, castaño y rubio, ¿no? Así es. Vamos a tener negro profundo, vamos a tener en castaño, vamos a tener castaño claro y castaño profundo, y rubio vamos a tener rubio profundo y rubio claro. Entonces, también vamos a jugar con esos 3 tonos hacia arriba y hacia abajo un poquito. Oye, ¿y cuál es la importancia de estos colores para la imagen pública, por ejemplo? Muy buena pregunta, Pili. Hemos hablado mucho de cómo vamos a elegir el tono de nuestro cabello dependiendo de factores como son nuestros ojos, nuestra piel y también de nuestro cabello, porque es importante que sepamos que a lo mejor si vemos el tono en la caja no va a quedar exactamente igual dependiendo al tono que traemos ya nosotros previamente. Sí. Entonces debemos de elegir el tono de nuestro cabello dependiendo de esos factores. Amigas, ya lo hemos hablado, los ojos, de qué color tenemos los ojos, la piel, de qué tono tenemos la piel, si somos cálidas, si somos frías. Hemos hablado de que si somos cálidas lo podemos ver con nuestras venas, bueno, podemos ver qué temperatura de piel tenemos, nuestras venas en los brazos. Si tenemos las venas azules, no es que seamos de sangre azul ni nada. No. Es que somos de piel fría. Si las tenemos verdes, somos de piel cálida y vamos a tener que elegir los tonos dependiendo de esos factores. Ana Orozco, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pili. Por toda esta información de utilidad para las mujeres.